Buenas noches, licenciada Carla. Mi nombre es Heidi María González Unú. En este momento le voy a explicar acerca de mi tema, que se trata de drenajes craneales. Dice que un drenaje ventricular externo es un tubo delgado que permite la salida del líquido cefalorraquídeo adicional en el cerebro. Ese líquido extra puede ser la acumulación debido a una enfermedad o una lesión que el paciente le surgió. Entonces dice que es el exceso de líquido, aumenta la presión dentro del alrededor del cerebro. Entonces, el drenaje craneal es la técnica de administrar un tubo delgado de un catéter ventricular en el cerebro para la extracción, para extraer ese líquido cefalorraquídeo que le está molestando al paciente debido a una enfermedad o a una lesión. Aquí podemos observar esta imagen. Como en esta bolsa recolectora y cómo es la técnica para poder administrar este catéter ventricular para poder extraer ese líquido cefalorraquídeo. Objetivos: eliminar sustancias externas o nocivas. Entonces dice que el primer objetivo es eliminar sustancias, eliminar ese líquido cefalorraquídeo que le está provocando dolor al paciente, que le está provocando convulsiones al paciente. ¿Por qué? Porque ese líquido lo tiene extra, tiene más de lo normal que nosotros tenemos. Y también otro objetivo sería, dice que impide la acumulación de líquido y permite la cicatrización de segmentos. Quiere decir impide la acumulación, quiere decir que no deja ese drenaje craneal para extraer el líquido. Obviamente que el paciente a la hora de extraer ese líquido, ya el paciente ya no va a tener esos síntomas, esos signos que está sintiendo. El otro objetivo es la realización de tratamientos específicos. Quiere decir también a través de ese drenaje, pues también el neurocirujano puede administrar medicamentos específicos. Las características del drenaje craneal, Las características del drenaje craneal. Dice que el drenaje craneal, el material puede ser suave, flexible, no irritante, no puede descomponerse, tendrá colector para cuantificar. Entonces dice que las características del material a poder utilizar para realizar lo que es el drenaje craneal es flexible, no irritante. También tiene lo que es una bolsa recolectora para poder cuantificar cuánto de líquido cefalorraquídeo le están extrayendo, le están sacando al paciente. Y aquí podemos observar algunos drenajes, algunos materiales a poder utilizar para realizar lo que es la técnica del drenaje craneal. Aquí podemos observar, aquí hay la clasificación, que ahorita lo voy a explicar, la clasificación del drenaje. Dice que está en la clasificación de drenajes pasivos. Quiere decir, drenajes pasivos, están las de gasas, están las de nasogástricas, las de vesical. Está también lo que es el de Kerr o de tubo en T. Está la de teja o Silasic, la de Penrose. Entonces, esto es la clasificación de drenajes pasivos.
Son drenajes que se puede utilizar para poder ayudar al paciente. Ya a través de una sonda nasogástrica es para la alimentación del paciente, o un lavado gástrico le podemos realizar a través de la sonda nasogástrica. La vesical es una técnica también que el paciente tiene la retención que tiene que no puede orinar, podemos decirlo así, que el paciente tiene la dificultad para poder orinar. Entonces está la sonda vesical para poder ayudar, tiene la retención de líquido, la retención de orina. Entonces esta sonda vesical le podemos ayudar al paciente, y también traen sus bolsas recolectoras para poder cuantificar cuánto de solución o cuánto es lo que el paciente está extrayendo, está sacando. Están también lo que son drenajes activos. Estos drenajes activos son 4 tipos. Está el primero, que es el de tipo de redón, que es este. Está también este tipo, que es de Jackson-Pratt. Está también la de Pleurivac, y está la de Hemovac. La de Pleurivac es más utilizado a través de los neurocirujanos para hacer para poder realizar la técnica del drenaje craneal. Esto más utilizan los neurocirujanos para poder realizar la técnica del drenaje craneal. Esto que expliqué es la clasificación de drenaje. Están los activos y los pasivos. La descripción de la técnica. Número 1, siempre y cuando el número 1 dice que es lavar la cabeza al paciente con jabón de clorhexidina al 2 o al 4%. Lavarle bien la cabecita al paciente para poder realizar lo que es la técnica del drenaje craneal. 2. Dice que si el paciente le tenemos que cortar lo que es el cabello al paciente, le tenemos que quitar porque no va a ser posible la colocación del drenaje. Le tenemos que quitar, le tenemos que dejar peloncito al paciente para poder realizar una buena técnica del drenaje craneal. Bañar al paciente. Ya enfermería se encarga de realizar estos tipos de técnica estos tipos de preparativos para poder tener para tener ya listo al paciente, para que el paciente ya está preparado y listo a la hora de hacerle el catéter, a la hora de realizar la técnica del drenaje craneal. Entonces, siempre y cuando ya enfermería se encarga de tener listo al paciente, bañarlo, cortar el cabello, ya tenerle al paciente antisepsia con el clorhexidina al 1 o al 4%, ya estar listo, ya tenemos que preparar al paciente. Ya el paciente está preparado, se va en el quirófano, ahí donde el neurocirujano. Entonces, ya tenemos que tener listo al paciente. Cuando ya tenemos listo al paciente, ya lo bañamos, ya le hicimos lo que es la asepsia, la antisepsia, ya después, ya el paciente va al quirófano. Ya el neurocirujano es el encargado de realizar la técnica de la colocación del catéter ventricular para poder realizar lo que es la extracción, lo que es sacar el líquido cefalorraquídeo que el paciente está sufriendo, que tiene más, pues ya fue provocado por una enfermedad o fue provocado por una lesión. Siempre y cuando en los drenajes craneales hay complicaciones. Puede ser una de las complicaciones, una de las primeras, que son las infecciones. Puede ser que no se dio un buen manejo, manejo de limpieza, antisepsia o asepsia en el área,
o en el área donde fue la punción, donde se le tuvo que, se le tuvo que administrar ese catéter ventricular. Puede ser que no se dio una buena antisepsia, entonces ya ahí ya entraría lo que es una infección, o puede ser también que en el área, en el área donde, en el quirófano, o a través en el ambiente, puede ser que hay microorganismos y se fue en la bolsa recolectora, también ya habría una infección. Las hemorragias en el sitio de la inyección puede ser también una de las complicaciones de las grandes hemorragias. Dice que a la hora de poder de hacer la inyección puede ser que el médico cirujano quizás tuvo una lesión o no, o puede ser así, una de las complicaciones. También puede ser lo que es la disfunción del sistema por obstrucción. Puede ser también que nuestro material a utilizar no está en buenas condiciones, no está en buenas condiciones y pues se tuvo que hacer una obstrucción. Puede ser que estaba funcionando, después de repente se quedó, ya no funcionó, hubo una obstrucción porque tal vez el material no está en buen funcionamiento. Dice que control de drenaje. Ya en el control de drenaje ya entraría lo que es el catéter ya el catéter ventricular, intraventricular. Ya más habla a fondo ya del sistema, cómo está el catéter, ya está abierto, está cerrado, con filtro o antibacteriano, con la válvula antirreflujo en línea, perceptáculo. Entonces ya habla más acerca del control del drenaje, cómo está funcionando ese drenaje en el paciente. Ya abajo donde dice descripción del tema o descripción del sistema del drenaje. Quiere decir, ya está hablando más del material, está hablando de que hay llave de 3 vías, de válvula antibacteriano, con reflujo, con clips, ya y habla de las bolsas recolectoras, ya habla del mini recolector graduado, que es llave con llave de 3 vías, ya habla de los pasos de toma con filtro antibacteriano. Ya más está hablando lo que está hablando aquí, más habla acerca del material, qué material se utiliza para poder realizarlo. Esta técnica que es el catéter craneales, de poder utilizar el drenaje craneales para que nuestro paciente tenga tenga un buen funcionamiento del drenaje, que le está funcionando bien. Ya enfermería se encarga de ver, ya enfermería se encarga del control del drenaje, ya enfermería se encarga de lo que es de la descripción del sistema, ya enfermería es el pilar para que ese paciente se recupere, para que ese paciente se levante. Ya enfermería se encarga de levantar el ánimo, tanto en el cuidado que le está brindando a ese paciente. Y aquí podemos observar esta imagen, cómo enfermería le está brindando un buen cuidado al paciente. Cuidados de enfermería. Ya en los cuidados de enfermería, enfermería ya es el pilar para que el paciente se recupere. Ya es el cambio de posición, entraría el cambio de posición, qué posición está el paciente. Puede ser que el paciente se cansó, ya le duele la cabeza, o el paciente tiene otro dolor, ya enfermería se encarga, enfermería le administra medicamento, enfermería sabe qué medicamento puede administrar a dicho paciente. Ya el cambio de la altura de la cabecera, el cambio de la altura de la cabeza, donde en la cama, si ya tiene un dolor de cabeza, ya enfermería se encarga de eso. Enfermería también se encarga ya enfermería se encarga nuevamente del registro de las características del líquido cefalorraquídeo. Enfermería ya sabe cuánto de líquido está extrayendo o cuánto líquido se está sacando a dicho paciente del líquido cefalorraquídeo. Ya enfermería lleva su nota de enfermería, ya escrito cuánto líquido se le está extrayendo a ese paciente, qué medicamento se le está administrando. Ya enfermería es el pilar y le da un buen cuidado.
cuidados, buenos cuidados le administra al paciente, le brinda a ese paciente, levanta el ánimo, ya ese paciente ya está activo, ese paciente está contento, ese paciente está con ansia, ese paciente está bien feliz, ya, ya ese paciente ya tiene más tranquilidad, ya sabe que ya se está curando. Pero enfermería tiene ese gran papel de poder ayudar al paciente, a poder levantar al paciente, darle ánimo, a seguir hacia adelante. Otro de los funcionamientos de enfermería, que ya enfermería está observando cómo va el paciente, qué síntomas, qué reacción, puede avisar si ya hay una infección, le puede avisar al neurocirujano, el neurocirujano tiene que ver bien para que ese paciente tenga un cuidado específico, para que ese paciente se recupere y ese paciente tenga que goce de una buena salud. Esta imagen ya lo mostré ayer, pero quiero mostrar nuevamente, donde enfermería le está brindando un buen cuidado a este dicho paciente. Entonces, en sí, mi tema es catéter craneales, que es drenajes craneales. Ya es donde el neurocirujano le administra un catéter intraventricular al paciente, donde le retira ese líquido cefalorraquídeo extra que tiene el paciente, le retira a ese paciente para que ese paciente ya no tenga esa presión que siente en la cabeza o que está sintiendo esos síntomas, esos dolores demasiado o está convulsionando. Ya ese neurocirujano ya le administró, ya enfermería se encarga de ver el cuidado del catéter, ya enfermería sabe cuantificar cuánto de líquido está extrayendo ese paciente, cuánto está sacando de líquido ese paciente. Ya enfermería es el pilar, enfermería le administra medicamento, enfermería le mira al paciente, ya enfermería se encarga de observar al paciente, de vigilar cómo va su recuperación de dicho drenaje, de dicho catéter. Ya enfermería es el pilar, enfermería es el motor, enfermería es el corazón del hospital para que para que ese paciente se levante, para que ese paciente tenga un buen cuidado de enfermería que merece. En este momento voy a pasar lo que es un video donde el neurocirujano le está administrando el catéter al paciente. Y esto ha sido mi tema, licenciada Carla. Muchas gracias.